Un 4 de febrero de 1976, a las 3 horas de la mañana con 1 minuto hora local, un devastador terremoto sacudió Guatemala. Con una magnitud de 7.5 en la escala de Richter, su epicentro se ubicó cerca de Los Amates y Zabal sobre la falla de Motagua. El movimiento telúrico de tipo horizontal tuvo una duración aproximada de 35 segundos, tiempo suficiente para causar destrucción a gran escala. Las zonas más afectadas fueron la ciudad de Guatemala y las áreas rurales del Altiplano Central. En aquel entonces Guatemala tenía una población aproximada de 6 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 1 millón de personas residían en la capital. ¿Cuál fue su primera reacción al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo? Confusión y temor, porque yo era una niña de 6 años. ¿Cómo logró salir del lugar donde se encontraba? Con el movimiento, uno de los muebles tapó la entrada, es decir, que se puso frente a la puerta. Mi mamá y mi papá trataron con toda su fuerza de empujar el mueble, lo lograron y entraron, pero sí estaba muy oscuro porque se había ido la luz. ¿Dónde se refugió? Nosotros teníamos un pick-up, me acuerdo que le había puesto una lona y un camper, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. ¿Habían construcciones a su alrededor caídas? Sí, muchas. Y cuando fuimos a dar un paseo alrededor, sí se miraba un cuadro muy triste. ¿Cómo se sentían los días posteriores? Mucho temor por las réplicas que había. Vamos a realizar ciertas preguntas como cuál fue la primera reacción que ella tuvo y las sensaciones y emociones que ella tuvo. Que ese día pues era de madrugada cuando nos percatamos que sentimos que estaba temblando, ¿va? Y la primera reacción que tuvimos nosotros pues salir corriendo hacia el patio, porque el patio pues era algo grande y ahí podíamos estar mientras que mirábamos cómo se movían los cuartos, porque eran los cuartos los que nosotros acabamos de ver cómo se movían, ¿verdad? Y en ese momento pues darnos cuenta que era un temblor fuerte, ¿verdad? Una magnitud muy fuerte, y como en ese tiempo pues las casas eran más sencillas que ahora, pues es demasiado el daño que hubo en ese entonces, porque cayeron muchas casas, paredes, hubo personas que murieron a causa de que les cayeron tejas, no había mucha construcción de terraza, ¿va? Entonces eso fue lo que nos pasó. Porque ellos decían que no querían que entráramos al cuarto por la reacción de que siguiera temblando. Yo recuerdo que mis padres nos arreglaron ese espacio para tener, pues yo tenía 8 años en ese entonces cuando pasó el terremoto. Entonces, eso es lo que les puedo contar aquí. Si pudieras decirme en una palabra, ¿cuál fue tu primera reacción al momento en el que estaba ocurriendo el temblor? ¿Cuál sería? Cuidado. ¿Qué tengo que hacer para cuidar ese momento? ¿Cómo lograste salir del lugar en donde te encontrabas? Estábamos en la casa de unas tías. Ah, ok. Estábamos en un cuarto de la casa de ellas cuando fue el terremoto. Entonces, lo que hizo mi esposo fue protegernos. ¿Y dónde te refugiaste al salir de la casa de tus tíos? Y nos refugiamos dentro del carro en un callejón cerca de donde vivíamos, porque no habían postes, no había gente, era un área comercial, entonces estábamos seguros en ese lugar y ahí estuvimos hasta que amaneció. ¿Y habían construcciones caídas a tu alrededor? Donde vivíamos, no. Okay. Cuando salimos, que íbamos a dejar a mi tía los Alex, sí nos sorprendimos de ver las calles, casas caídas, alambres de luz en el piso. Entonces, ¿cómo te sentiste en los días posteriores, en una frase? Temerosa, pero también buscando tranquilidad para poder estar en un lugar seguro, porque tembló, todo el año tembló. ¿Qué fue lo que se dio cuenta cuando estaba pasando todo esto? Bueno, buenas tardes. Pues eso fue hace mucho tiempo y la verdad es que yo no entendía, solo vi que todos empezaron a gritar y a correr y a mí pues simplemente, yo era niño, me levantaron de la cama en ese momento. Entonces, ¿usted dónde se ubicaba? ¿Y cómo logró salir a su refugio donde usted está? Bueno, en ese tiempo pues obviamente no había tanto como un lugar indicado como refugio, sino básicamente lo que hicimos fue salir del cuarto e ir al patio. Ok, ¿y donde ustedes se ubicaban, se encontraban construcciones ya caídas, demolidas, o por el momento ustedes no estaban de nada? Bueno, la construcción de nosotros era relativamente nueva en ese momento y la verdad es que nosotros no salimos, sino que fuimos al patio. En ese momento no pudimos ver si había alguna construcción caída. ¿Y cómo se sintieron los días posteriores a este terremoto? La verdad es que eran tiempos raros, extraños, la verdad es porque solo había mucho silencio, más que todo, como el ambiente, como más o menos yo en ese momento lo podía identificar. La iglesia de la Merced sufrió graves daños estructurales, incluyendo grietas en sus muros, desprendimiento de elementos de la fachada y el colapso parcial de la bóveda del presbiterio. Su restauración inició en 1977, liderado por el Instituto de Antropología e Historia.
Se realizaron refuerzos en la estructura, reconstrucción de la bóveda colapsada y restauración de la fachada dañada. El daño resultante en el Palacio de los Capitanes Generales fue el del colapso de techos, desprendimiento de cornisas y grietas profundas en sus muros, lo que dejó partes del edificio en ruinas. Su restauración comenzó poco después del sismo, en donde se realizaron refuerzos estructurales, consolidación de muros y reconstrucción de secciones colapsadas. Se emplearon materiales originales como piedra y argamasa para preservar la autenticidad del inmueble. En el Cerrito del Carmen, el sismo causó grietas profundas en los muros, dando el desprendimiento de tejas y fisuras en la fachada, debilitando la estabilidad del templo. En los años posteriores se inició su fachada, siendo en octubre de 1979 los trabajos iniciales que se centraron en la reconstrucción de la fachada de la Torre Norte. Además que se reforzaron los muros con materiales tradicionales y se reconstruyó el techo con tejas similares a las construcciones y se restauraron elementos ornamentales dañados. El Paraninfo Universitario sufrió severos daños, como grietas profundas en los muros principales, desprendimiento de cornisas y decoraciones, colapso parcial de techos y paredes internas y un daño severo en la estructura del auditorio principal que obligó a su cierre temporal debido al riesgo de derrumbe. Este comenzó su restauración en 1977, reforzando los muros y cimientos, reparando la fachada y restaurando los elementos ornamentales dañados, y reconstruyendo el techo y las áreas interiores, garantizando la seguridad y funcionalidad del edificio para futuros usos. La Academia Práctica Comercial se especializaba en la formación de profesionales en áreas comerciales, ubicada en la intersección de la 11ª calle y 6ª avenida de la zona 1. Tras el terremoto de 1976 causó daños significativos en la infraestructura, afectando su funcionamiento y presencia en la ciudad. Fue demolido y se generaron comercios en la primera planta y en las siguientes tanto oficinas como viviendas, provocando que la academia se disuelva. El Teatro Abril fue fundado a finales del siglo XIX por el empresario don Julio Abril Valdés. Inicialmente se ubicaba en la intersección de la 11ª avenida y 7ª calle de la zona 1. En 1912 la compañía se trasladó a la 9ª avenida y 14ª calle. El terremoto de 1976 afectó gravemente a la estructura, lo que llevó a don Julio a demoler el antiguo edificio y reconstruirlo. La reinauguración tuvo lugar el 30 de julio de 1987. Actualmente el Teatro Abril sigue siendo uno de los referentes culturales y un monumento histórico de Guatemala. Considerado uno de los hoteles más grandes y lujosos de la zona, su historia cambió drásticamente el 4 de febrero de 1976, cuando el devastador terremoto provocó el colapso de su estructura. El movimiento sísmico causó la falla de sus columnas, partiendo el edificio en dos y dejándolo irreparable. Debido a los graves daños, el hotel fue demolido ese mismo año. Hoy se cumplen 49 años después de aquella tragedia. Solo queda un gran espacio vacío donde alguna vez se erigió un emblemático edificio. Su historia permanece en la memoria colectiva y en las fotografías que capturan su esplendor y su trágico final. Iglesia San José. La iglesia San José sufrió varios daños a lo largo de los años. Tras los terremotos de 1917 y 1918 se levantó con un nuevo edificio con un diseño más sencillo y menos ornamentado. Sin embargo, esta estructura también fue severamente afectada por el terremoto de 1976, lo que lo llevó a su demolición. En 1978 se construyó el santuario arquidiocesano del Señor San José, la edificación que pertenece hasta la actualidad. Este nuevo templo fue diseñado con mayor resistencia sísmica, garantizando su estabilidad frente a los futuros movimientos telúricos. Razones arquitectónicas por las que hubo destrucción de inmuebles en el área rural y en la ciudad capital. Número 1. Materiales débiles y construcción empírica. En las áreas rurales, el uso de adobe y bareque junto a techos pesados hizo que las viviendas colapsaran fácilmente. En la ciudad capital, aunque se usaron materiales más resistentes, la falta de refuerzos estructurales las volvió muy vulnerables. Número 2. La falta de normativas y supervisión. Antes del terremoto, las normativas sísmicas eran limitadas y poco aplicadas. La construcción empírica de zonas rurales y la falta de supervisión técnica en la ciudad contribuyeron al colapso de muchas edificaciones. Número 3. Diseño estructural deficiente. Las viviendas rurales colapsaron por su rigidez y la falta de flexibilidad, mientras que los edificios altos de la ciudad fallaron debido a la ausencia de refuerzos y sistemas de dispersión de energía y una distribución de cargas adecuada. Entornos urbanos antes del terremoto. El terremoto afectó gravemente varias áreas urbanas en todo el país. En el caso de Chimaltenango, una de las áreas más golpeadas resultó con el 90% de sus construcciones destruidas por el uso de adobe como material principal. Campo Marte fue utilizado como un albergue de ayuda humanitaria. Debido al desastre, muchas personas quedaron sin hogar y ese espacio se convirtió en un lugar para atender a damnificados. Se extendieron tiendas de campaña y refugios improvisados. En el pasado, como actualmente, es utilizado como área deportiva, además que en tiempos de necesidad el Campo Marte se ha vuelto a utilizar como un lugar de ayuda humanitaria. En pandemia fue utilizado tanto para pruebas de COVID como para vacunación. Antes del terremoto, Zona 4 se estaba desarrollando comercialmente. Se estaba inaugurando el gran centro comercial en 1968. La mayor parte de las fachadas de las casas se derrumbaron y las aceras se partieron, ya que muchas de las construcciones eran de adobe y materiales no sismo resistentes. Muchas edificaciones de varios niveles con estructuras antiguas sufrieron grietas y en algunos casos derrumbes. A diferencia de 1976, Zona 4 ha experimentado una gran transformación de los últimos años. Se revitalizó la vida cultural y económica de la zona, convirtiéndola en un punto de encuentro para residentes y visitantes. La colonia La Rodita, Zona 3. Es posible que el terremoto no hubieran muchas personas asentadas, ya que la colonia La Rodita es una subcolonia de la gran colonia del Incenso, Zona 3.
La zona 3 se vio mucho más afectada. Muchas covachas se precipitaron al barranco y varias personas quedaron soterradas. El Comité Nacional de Emergencias realizó un llamado urgente al personal médico. La calidad de vida de zona 3 no ha cambiado. Actualmente hay muy poco acceso al agua potable dependiendo de un camión cisterna para abastecerse. Sin embargo, hubo un cambio en las construcciones optando mejor por block antes que adobe. El terremoto de 1976 no solo causó una gran pérdida de vidas humanas, sino que también destruyó y dañó importantes edificaciones históricas y culturales, esto evidenciando la vulnerabilidad del patrimonio ante eventos sísmicos, por lo que se han creado planes de contingencia. Muchas edificaciones no fueron reconstruidas, sino que dieron a paso a nuevas estructuras con diferentes usos. Esto refleja cómo las ciudades evolucionan y se adaptan a las necesidades después de una catástrofe, como el uso de mampostería reforzada en viviendas, el uso de acero en edificaciones más altas y el adobe fue eliminado como un sistema constructivo, ya sea para edificaciones o viviendas. Por último, es importante recordar que un diseño estructural deficiente puede hacer que las estructuras colapsen por su rigidez y falta de flexibilidad, a diferencia de los edificios altos que fallaron debido a la ausencia de refuerzos, sistemas de disposición de energía y distribución y cargas. Actualmente se toman muchas consideraciones al respecto.